Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor nos bendiga y derrame lluvias de bendiciones sobre cada uno de nosotros para prepararnos a fin de que estemos listos para las faenas de este día. Y ahora palabras de sabiduría. Leamos en Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis amados amigos y hermanos, gracias sinceras por estar una vez más en nuestra sintonía para compartir con nosotros estos anhelados minutos de sano alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Porque confiamos y creemos con el salmista: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Salmo 119, 49, 50. En nuestras últimas meditaciones hicimos una pausa en nuestro tema general, vida y obra del Señor Jesucristo, para centrarnos en la Virgen María y la celebración idolátrica por parte de los católicos romanos dominicanos del afamado Día de la Alta Gracia. Hoy, por la gracia del Señor, retornamos a nuestro tema general para enfocar el último comentario acerca de la destacadísima participación de Juan el Bautista en la vida y obra del Divino Maestro antes de que éste iniciara su ministerio. El bautismo de Juan, como el eje principal de su ministerio preparador, es uno de los más importantes bautismos sostenidos por la palabra de Dios. A propósito de bautismo, aún con un estudio limitado de este término en el Nuevo Testamento, puede descubrirse que esta palabra significa una variedad de experiencias y acciones, por lo que citamos los distintos tipos de bautismos, aunque solo abundaremos en el bautismo de Juan con los aportes del doctor William MacDonald. Citamos: el bautismo efectuado por Juan el Bautista, el bautismo del Señor por Juan, el bautismo efectuado por los discípulos del Señor Jesucristo, el bautismo de Cristo por su muerte en el Calvario, el bautismo cristiano, el bautismo espiritual en la muerte de Cristo, el cual ocurre en la conversión, el bautismo corporal en el agua que prepara el bautismo espiritual ya efectuado en el alma, o que representa este bautismo espiritual que se dio en el alma, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en fuego, bautismo por los muertos, y dos bautismos del Antiguo Testamento que se mencionan en el Nuevo, como son el bautismo en Moisés y los bautismos judaicos. Hemos expresamente excluido en este pequeño estudio sobre el significado de la palabra bautismo, el cual no vamos a dar, porque se han escrito tomos grandes que dan explicaciones complicadas sobre la palabra en el griego original, que ello signifique que sus mismos autores hayan coincidido, no hayan podido coincidir en los diversos estudios. Más importante es saber la enseñanza espiritual del bautismo
y su experiencia en la vida del bautizado que conocer los términos técnicos del idioma original. La primera mención del bautismo que encontramos en el Nuevo Testamento es el bautismo efectuado justamente por Juan el Bautista. Notemos algunos puntos interesantes acerca de este. El Señor Jesús en Mateo 21-24 aseguró que este bautismo era del cielo y que su práctica llevaba la autoridad divina, poniéndole de esta manera su sello de aprobación. Además, puede distinguirse que tal como Juan mismo lo expresara, era en principio para Israel. Decía Juan, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. A fin de entender mejor el significado del bautismo de Juan, es necesario aprender el sentido de su ministerio como el predicador precursor de Cristo. Israel había vivido ya por unos 470 años sin un rey propio, aunque un remanente pequeño esperaba al Mesías prometido. La mayoría de los judíos permanecían indiferentes al Señor y las demandas de su ley. Su preocupación principal no era la libertad de la esclavitud de sus propios pecados, sino más bien la libertad del yugo romano al cual habían estado sometidos desde el año 63 antes de Cristo. La hora ya había venido en la cual el Señor Jesús se presentaba como el Rey de los judíos. Sin embargo, no podría reinar mientras ellos permanecieran en su estado pecaminoso. Por eso Juan el Bautista vino delante del Mesías o antes del Mesías para preparar el camino del Señor, llamando a los judíos al arrepentimiento. Esto explica por qué vino él predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Él predicó a su pueblo el arrepentimiento para que recibiese el perdón de los pecados y públicamente declarase ese arrepentimiento por medio del bautismo. Además, a los que fueron bautizados les exhortó que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Les enseñó o les señaló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cambio, los fariseos y los sabios de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Rehusaron admitir la verdad con respecto a sus pecados y en esta forma llamaron a Dios mentiroso. En cierto modo, el bautismo de Juan era semejante al bautismo cristiano, el bautismo de los creyentes en el Señor Jesucristo, porque exigía en primer lugar una experiencia espiritual en el hombre interior y después una manifestación pública. En segundo lugar, era un bautismo literalmente en agua. Sin embargo, es importante considerar que el bautismo de Juan no era lo mismo que el bautismo cristiano. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, unos discípulos de Juan hallan a Pablo. En el versículo 2, el apóstol les pregunta incisivamente: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Por su respuesta comprobó que no habían recibido al Espíritu Santo cuando creyeron. Luego le dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados?
al saber que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, les mostró que Juan había enseñado a las gentes a que creyeran en el Señor Jesús. Cuando oyeron al apóstol, se volvieron a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y recibieron al Espíritu Santo. De lo citado puede verse que el bautismo de Juan era preparatorio y temporario, designado para preparar a Israel para la venida de Cristo. Los que se sometieron a aquel bautismo confesaron ser israelitas arrepentidos y discípulos de Juan. El bautismo de Juan duró desde el principio de su ministerio hasta el día de Pentecostés, cuando fue invalidado por el bautismo cristiano. Mis amados amigos y hermanos, sobre todo a nuestros amados amigos, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, algo similar a lo que predicamos hoy en día al mundo, porque el mundo está en una condición similar a la que estaba Israel en ese momento. Era necesario que entendieran su pecaminosidad, era necesario que entendieran que se habían apartado del espíritu de la ley de Dios para practicar tradiciones. Dios usó a su siervo Juan para impactar a miles y miles de vidas que vinieron y se sometieron al bautismo como una actitud de arrepentimiento. De igual manera, Dios tiene a sus siervos hoy en día que predican por doquier la necesidad de arrepentirse y convertirse al Señor Jesucristo para poder entrar al reino de los cielos, para poder escapar de las garras del pecado que le tienen atado. Los maestros de la ley desecharon este mensaje y siguieron en su pecaminosidad. Su fin, el infierno y la condenación. ¿Qué dice la Biblia que pasará contigo, amigo, si rechaza el llamado al arrepentimiento que hizo Cristo? ¿Y qué hacemos los siervos de Él en su nombre? Es necesario que todo hombre reconozca que es pecador y se humille, se arrepienta de su pecado, porque la Biblia enseña que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Dios te bendiga y te ayude a tomar esta sabia decisión a tiempo.